Muy buenas tardes para todos. Es un gusto nuevamente desde el programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, pues reunirnos en estos espacios para conversar acerca de temas relacionados. Un saludo a la dirección a cargo de usted de este semestre y damos en esta tarde la bienvenida a la conferencia Criterios para la Identificación y Valoración a los Archivos de Derechos Humanos, con nuestro conferencista invitado, Daladier Andrés Malabo Martínez, quien es profesional en Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística. Entonces, bienvenidos a todos, a los docentes, a los estudiantes, a los egresados y a todos los invitados que nos acompañan en esta tarde. Vamos con una pequeña presentación de nuestra conferencia, efectivamente, y del invitado que en esta tarde se ha sumado a acompañarnos con el objetivo general puntualmente hoy de conocer elementos teóricos, normativos y definiciones conceptuales de los archivos de derechos humanos. Recordemos que la conferencia Criterios para la Identificación y Valoración a los Archivos de Derechos Humanos. ¿Cuál es la justificación para esta conferencia? El país está viviendo un periodo de transición derivado de tres grandes premisas: las nuevas dinámicas del conflicto armado, los retos de la implementación del acuerdo de paz y la posesión del nuevo gobierno y las situaciones que han dejado en evidencia la invisibilización y precariedad de los archivos de derechos humanos, los cuales, a pesar de estar presentes en toda la historia de nuestra nación, solo hasta hace muy poco se les ha reconocido su importancia como un instrumento de lucha contra la impunidad y la garantía de los derechos. Los profesionales de la información tienen una función social de contribuir a los procesos de construcción de memoria histórica. ¿Cuál es la responsabilidad y la pertinencia de esta conferencia? Actualmente las dificultades y retos no han desaparecido, lo cual explica que los derechos humanos son una meta que se transforma permanentemente, y es que son valores sociales que están en constante ajuste y que responden a las realidades de los países, los pueblos y las sociedades. Por lo tanto, la búsqueda de la efectividad de los derechos humanos es un ejercicio continuo, y el acuerdo social y político alcanzado internacionalmente es sumamente importante. El goce efectivo de los derechos es una meta que estará siempre en necesaria transformación. Con respecto a la pertinencia académica, clarificar la gestión de este tipo de archivos, entender su alcance y ámbito de aplicación, así como sus criterios de identificación en pro de la construcción de memoria histórica en el contexto del conflicto armado, teniendo en cuenta en todo momento el concepto de gestión documental. Como les había mencionado anteriormente, nuestro invitado en esta tarde es Daladier Andrés Malambo Martínez. Andrés, bienvenido. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. Bueno, continuamos. Voy con tu hoja de vida. Él es profesional en Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la UNIMPAU. Tiene una especialización en formulación y evaluación social y económica de proyectos de la Universidad Católica de Colombia. Archivista profesional con 16 años de experiencia laboral en administración documental en importantes empresas del sector público y privado, especialista en formulación y evaluación de proyectos, cursando especialización en gerencia de servicios de información, asesor de proyectos de gestión documental de la UDF Limitada y Barco de SAS, fundador y columnista del colectivo Activística. Actualmente se desempeña como profesional universitario del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Como ya lo habíamos mencionado, sea usted bienvenido y qué alegría tenerlo en esta tarde acompañándonos. Muchas Entonces, gracias damos paso a su conferencia, como le había dicho, con un tiempo para su exposición de 45 minutos, y posteriormente estaremos entonces en la sesión de preguntas y respuestas que le había mencionado ya a Andrés, que son usualmente muy participativos, y pues cuando son temas que son vinculados con esta carrera, con este pregrado, pues entusiasman mucho más los estudiantes y también los egresados.
Súper. Muchas gracias por esa bonita presentación. Gracias a la universidad, a la facultad y al programa por permitirme acercar un poco esta información que es vital desde hace tantos años para todos y para todas, pero que muy poco se habla, lastimosamente, desde la academia y los otros espacios de formación que se brindan. Como lo mencionabas, efectivamente, el objetivo es dilucidar un poco los conceptos de derechos humanos y en todo momento, pues, mantener el concepto de gestión documental. Este es el título de la presentación. Siguiente, por favor. Criterios para la identificación y valoración de los archivos de derechos humanos. Listo. Este pequeño esquema lo presento a manera de resumen y espero que podamos abordar todas las temáticas que aquí propongo. El eje principal, por supuesto, son los criterios, pero siempre vamos a estar de la mano del concepto de archivos de derechos humanos. Lo vamos a ver muy presente en todo momento. Y pues se ha pedido que se entregue este espacio, por eso también la connotación de gestión documental en todo momento y conceptos clásicos de archivo, conceptos novedosos, pero siempre, siempre, siempre haciendo un especial énfasis a lo que son los derechos humanos. Entonces, por eso que vamos a partir de un marco conceptual netamente de derechos humanos y ya luego haremos la aproximación a la gestión documental, a la administración documental de este tipo de archivos. Es necesario repasar un poquito rápido, por la premura de tiempo, lo que se dice en materia internacional, pero sobre todo a nivel nacional. Hay un apartado normativo completo de esta explicación que requeriría un espacio más amplio, razón por la cual simplemente lo voy a mencionar y si alguno de las participantes a bien tiene consultar más información o quiere ahondar en alguno de los temas, por supuesto yo voy a dejar mis datos para que puedan consultarlo. Además que a través de Alejandra voy a dejar una infografía muy, muy nutrida con la que traté de construir lo mejor posible esta presentación. Luego del acercamiento conceptual y de la introducción a los archivos de derechos humanos, me propongo que identifiquemos un poco y miremos esa, esa tipificación que se ha venido dando para, para salirnos un poquito del esquema de identificación y los valores y el cuento clásico de intervención de fondos y tratamos de ir un poquito más allá y abrir el espectro para recoger más elementos de identificación. Por supuesto, van a estar presentes los conceptos clásicos, pero vamos a incorporar unos temas más amplios de cara a los estándares internacionales. Si bien es cierto, Colombia es un referente muy importante en materia de administración documental y de memoria histórica, hay unos parámetros internacionales que los invito desde ya a que reflexionen a lo largo de la conferencia si desde sus unidades de información, desde sus entidades o el lugar donde ejerzan esta bonita profesión, pues están cumpliendo. Si realmente estamos siendo partícipes y esparcidores del mensaje de la Ley General de Archivos. Luego vamos con una identificación muy rápida también de archivos de derechos humanos, memoria histórica y por supuesto que también va a ser una constante, y ya como lo mencionaba Marta, el tema del conflicto armado. Si bien es cierto, la historia de la humanidad está un poco teñida de colores rojos en pro de las confrontaciones. Colombia no es la excepción y es que el conflicto armado ha atravesado y ha permeado demasiados sectores de la sociedad. Por eso se hace necesario entregar un concepto más cercano, más real, más práctico de lo que podría ser la administración de estos documentos de archivo en el marco del conflicto, porque si bien es cierto, el conflicto atraviesa todas las esferas sociales, todas las ramas del poder, y es un deber del Estado suprimirlo, o si bien es cierto, no suprimirlo, llegarlo a terminación de la mejor forma, y pues la memoria de todo esto está allí en los documentos de archivo. Por último, y sé que muy probablemente no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a acercar conceptos de valoración documental, partiendo, por supuesto, del concepto clásico de valoración documental y entregando un poco de valoración primaria y valoración secundaria que quizás algunos ya manejan. Este es el esquema general, ojalá lo alcancemos a abordar todos. Estoy presto para responder la mayor cantidad de preguntas y entregar información que pueda solucionar preguntas que no se alcancen a resolver aquí. Siguiente, por favor. Gracias.
Entonces, el primer espacio es el marco conceptual, ¿sí? De los criterios de identificación y valoración. Vamos a pasar por estos 5 conceptos que se van a repetir mucho en toda la presentación, por eso es bueno aclarar desde el comienzo. DDH es la abreviatura para derechos humanos, DUDH es la abreviatura para la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos a hablar de las características de los derechos humanos, es necesario tenerlas allí presentes. Vamos a acercarnos un poco al concepto de derecho internacional humanitario y ahí vamos a cerrar el marco conceptual con algunos de los temas que son mayormente documentados o que se tiene un mayor registro a nivel nacional. Si bien es cierto, no espero entregar la definición más completa y ser tan acucioso con el detalle de estas definiciones, sí vamos a entregar unos conceptos aproximados para que sean de fácil entendimiento, fácil comprensión y los tengan ustedes presentes en toda la exposición, porque se va a repetir mucho el concepto de derechos humanos, derecho internacional humanitario, conflicto armado. Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar con el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos es algo que todos los seres humanos del planeta tienen por el simple hecho de existir. Son inherentes, ¿sí? A cualquier ser humano, son universales, ¿sí? Es para cualquier persona del planeta, y lo que se busca es que no tengan que no se haga ninguna distinción para acceder a ellos, que no se hagan distinciones ni de nacionalidad, ni de género, ni de origen, ni por temas étnicos, ni por religión, ni por idioma. Y muy importante allí también reforzar el concepto de los derechos humanos como el derecho que tenemos todos por existir, a que siempre desde, y ese es el primer enfoque que debemos atender en esta charla, es que siempre, siempre lo fundamental debe primar, perdón, los derechos fundamentales deben primar allí sobre la existencia misma. Y para que los demás derechos o para que haya un goce efectivo de derechos, siempre se debe garantizar los fundamentales, siempre se debe tener como hoja de ruta los fundamentales, porque no podemos hablar de implementación de procesos o administración de otros servicios si no nos damos cuenta que la población pues tenga un goce efectivo de estos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales por excelencia? Pues la vida y la libertad. ¿Y cómo se garantiza la vida y la libertad? Con unos derechos subsecuentes que también son elementales, pero que muchísimas veces se vulneran, y después garantizando una adecuación adecuada, una alimentación, trabajo, acceso a educación, acceso a salud, entre muchos otros. Esto simplemente para decir que con eso es que podemos hacer todo. Es gracias a eso que todos los días podemos trabajar, podemos salir, podemos vivir, podemos comer, podemos educarnos, etcétera, etcétera. Esto es muy, yo sé que se queda muy corta la definición, pero simplemente llévense este concepto. Los derechos que tenemos todos por existir van desde lo fundamental y se debe garantizar la libertad y la vida. Eso es derechos humanos. Siguiente, por favor. Ahora bien, el hito principal de los derechos humanos y lo que marcó la gran diferencia en la humanidad fue la Asamblea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para nosotros y para cualquier persona que le guste la ciencia de la información, la bibliotecología, la archivística, debe tenerlo como el primer referente o como el primer documento en cualquier unidad de información. Los derechos humanos atraviesan todo. Y pues fue el primer documento legal que lo que hizo fue listar unos derechos fundamentales o clarificar unas libertades individuales y garantizar el goce de estas a través de un documento legítimo que tiene 30 artículos y que desprende en muchísima más información o publicaciones, convenios, acuerdos, tratados que se desprendieron de este, pero fue el primer acercamiento. Por eso se dice que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue la Carta Internacional de los Derechos Humanos, porque fue la manera que tuvieron las naciones de decir, mire que estamos en unas situaciones de vulneraciones increíbles y necesitamos que se nos garantice de alguna manera, a pesar de que no sean los gobiernos locales los que atiendan esto. Entonces, pues allí fue donde se crearon todas estas igualdades para todos. Es la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario tenerlo en cuenta porque es el primer documento y de ahí se desprende cualquier información cuando hablemos de temas de la humanidad. Cualquier situación de la humanidad se desprende de la Declaración de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Claramente, los derechos humanos, y esto lo vamos a ver más a detalle más adelante,
que cada una de estas características podrían ser incluso el primer criterio de valoración e identificación de nuestros documentos de archivo, nuestras unidades de información. Los derechos humanos sí o sí tienen que ser universales, inalienables, indivisibles, interdependientes, equitativos y no discriminatorios. Rápidamente, universales, pues que es para todos los seres humanos. Inalienables, que ningún derecho humano puede omitirse o suprimirse. O sea, todo, se tiene que garantizar el goce efectivo de todos. Perdón que vaya un poquito rápido, pero pues es para optimizar el tiempo. Indivisibles, pues que todos son fundamentales y que deben ser integrales y deben cumplirse de manera completa, no parcial. Son interdependientes, esto significa que a pesar de que son un conjunto de derechos, no puede disfrutarse de uno si no se goza a plenidad de todos. No puedo simplemente decir, ah, tengo derecho a la vida, pero no tengo derecho a la alimentación, entonces pues debo gozar de todos. Son equitativos, el primer artículo así lo dice, y establece pues que es para todos los seres humanos, porque todos nacen libres, iguales, y son dignos de goce de derechos. Y por último, pues no discriminatorios, quiere decir que no haya ese sesgo de discriminación, que se debe garantizar la relación de los mismos como base de todos los derechos. Si quieres, siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar al derecho internacional humanitario, como les decía, son 30 derechos, son fundamentales, están normados establecidos allí en la Carta. El derecho internacional humanitario, lo dejo entre comillas en la parte de arriba, es el derecho a la guerra, ¿sí? No queriendo decir que pues, todos debemos hacer conflictos o debemos interponernos los intereses que primen sobre otros, sino que fue la forma que tuvo las Naciones Unidas, el Comité Internacional la CICR, perdón, en acuerdo con todos los países participantes, de establecer unos acuerdos mínimos sobre las confrontaciones bélicas o sobre el conflicto armado. Tienen que haber siempre, en cualquier conflicto, y esto es a lo que le apunta el derecho internacional humanitario, que haya unos mínimos de cumplimiento humanitario y que cuando estos se vean fragmentados por por algún participante del conflicto, pues que pueda haber intervención de entes internacionales si el organismo nacional no puede regularlos. Nosotros, como Colombia, estamos adscritos o estamos, perdón, adscritos no, sino cobijados por el derecho internacional humanitario, toda vez que llevamos un poco más algunos hablan de 60 años, pero realmente son más de 100 años de confrontación. Lo que pasa es que no hay una documentación tan juiciosamente conservada al respecto. Pero si bien en esos 100 años de conflicto, han habido infracciones al derecho internacional humanitario, ha habido intervención de organismos internacionales y todas estas actuaciones han quedado a la fuerza consignadas y registradas en documentos de archivo, por supuesto, entendiendo por documentos de archivo cualquier unidad de información, incluso las bibliotecas, que aun cuando tengan otra naturaleza de funcionamiento y obedezcan a otros instrumentos y estén reguladas por otros estámenes, también en algún momento se convierten en documentos de archivo porque relatan eso, historia, contribuyen a los procesos de historia y de nación. El derecho internacional humanitario se apalancó y también fue producto del desarrollo y cumplimiento de dos convenios y de dos protocolos, el convenio de Ginebra y, y los protocolos adicionales a los convenios. Como les digo, no me voy a detener mucho en ese concepto, pero sí es bueno tener el referente internacional. Hay un primer acercamiento, incluso a partir del derecho internacional humanitario, para la definición internacional, o que sea reconocido internacionalmente el concepto de archivos, y gracias a ello se pudo escalar o bajar a un nivel nacional, pues las definiciones, es decir, la aportación que hace el país en el entendimiento, administración y tratamiento de documentos de archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones, que algunos quizás ya han oído hablar del protocolo y lo vamos a ver más adelante, eh, pero fue gracias a la traducción no tácita del idioma, sino a la traducción, al acercamiento de estas informaciones y aportaciones del DIH como regulaciones a la guerra, que se pudo trabajar en otros conceptos que ya vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Y por último, estos son los temas más documentados en Colombia de cara a los archivos de derechos humanos y posibles infracciones al derecho internacional humanitario. Aquí los divido
no queriendo decir que uno está desligado del otro, por el contrario, uno es consecuencia del otro, pero en algunos casos se presenta solo uno. El conflicto armado interno atraviesa cualquier cantidad de conductas vulneratorias y de infracciones y no goce efectivo de derechos, infracciones al DIH. Si ustedes lo miran, lo analizan con un poco de detenimiento, se dan cuenta que hay muchos ministerios que están para minimizar estos impactos. Y no solo ministerios a nivel Colombia, sino también organizaciones con y sin ánimo de lucro, o organizaciones gubernamentales o no, desprendidas de estos temas. El desplazamiento forzado es una constante. El homicidio y la desaparición forzada, además de ser vulneraciones de los derechos humanos, son constantes en cualquier dinámica de conflicto. El despojo de tierras, o el despojo violento de tierras, mejor dicho, es parte de la génesis del conflicto armado colombiano. De allí la importancia de esos documentos de archivo. Todo el proceso de violencia en Colombia está marcado por esas tres componentes de los derechos humanos, esas tres grandes vulneraciones, esas tres, sí, conductas vulneratorias, sí. Pero en el desarrollo del conflicto, las partes intervinientes, es decir, las Fuerzas Armadas legítimas y no legítimas, han incurrido en infracciones al DIH. De ahí que el primer punto, buscar normar el DIH, es los enfrentamientos bélicos y las lesiones personales, tanto de los combatientes como los no combatientes o las personas que se ven allí, eh, pues se ven en medio del conflicto. Los asesinatos selectivos, el hostigamiento y el secuestro son tipificados por el DIH, pero no quiere decir que no aparezcan o que no sean actuaciones derivadas de las infracciones a los derechos humanos. Hasta aquí, quizás fui muy rápido y pido disculpas por eso, pero esto era una parte introductoria conceptual para acercarnos un poco a los conceptos de derechos humanos, DIH, Declaración Universal de Derechos Humanos, y tener sobre la mesa estos 7 temas que son de los que más se han documentado casos en lo que ha corrido de la historia colombiana, son más de 100 años de guerra. Si quieres, dale siguiente, por favor. Listo. Esta es la segunda parte del marco conceptual y aquí sí, también voy a tratar de no ser tan, de irme un poquito más, de detenerme un poquito más, porque estos estándares internacionales son los que en últimas van a entregar los insumos para los criterios de identificación y de valoración. Entonces, los estándares internacionales de cara a los archivos de derechos humanos, pues por supuesto, los estándares en sí mismos, eh, el reconocimiento de estándares como instrumentos que aportan a la protección, y no solo protección de la vida, sino el goce efectivo de derechos, el principio de acceso a los archivos, del cual ya se empezó a hablar en- sobre 2012, parte de los principios básicos sobre el papel de los gestores documentales, archiveros, llaman ellos, archivistas, pero es prácticamente cualquier persona que tenga a cargo unidades de información o participe en los procesos de información y documentación. Y por último, entender que estos estándares internacionales sí o sí se convierten en un instrumento del Estado, si bien para documentar, pero también como para minimizar posibles acciones y pérdida de información de cara a las acciones de conflicto. Recordemos que en muchos enfrentamientos se han visto comprometidas unidades importantes de información, archivos históricos, archivos departamentales. Siguiente, por favor. Perfecto. Los archivos de derechos humanos, desde los estándares internacionales, como les decía, van a entregar en últimas los criterios de identificación y valoración, pero en su momento también fueron creados para que a través de la acción de intervención o los aportes que pueda hacer la información de la documentación, pues testimonien y registren las violaciones e infracciones al DIH. ¿Por qué? Porque si no hay información documentada, si no hay un registro de lo que ha pasado, pues no se puede proceder con acciones o no se puede entender cómo se ha configurado.
Estos principios, por supuesto, principios rectores a nivel nacional, aterrizados al caso Colombia o para cualquier país que estuviera en estos procesos que están en transición. Recordemos que Colombia en el 2016 firmó un acuerdo de paz con una de las guerrillas más importantes hasta ese momento y actualmente se está acercando a diálogos con otros actores, que si bien el objetivo pues no es, no es facilitar esos diálogos, sí es al menos dejar el testimonio y el registro, pero lograr que el archivo sea aportante o entregue elementos que clarifiquen y establezcan la verdad, reparación, verdad y justicia y no repetición. Vamos a ver más adelante los conceptos, de cara a lo que se tuvo en un momento con esos grupos armados y a lo que se quiere llegar. Entonces, por eso dice que los principios rectores buscan orientar a los países en transición, como el caso de Colombia, que está en camino a la paz, que pasar de una dictadura al concepto real de democracia, gobierno del pueblo, y a un conflicto o enfrentamiento bélico armado, a un posconflicto, que es parte de lo que estamos viviendo. Hay muchas arandelas por ahí, hay mucho que decir al respecto, pero pues no nos vamos a detener en el concepto de conflicto y posconflicto. Simplemente tengan de vista que los archivos de derechos humanos van a testimoniar y registrar violaciones, ya sea de derechos o de derecho internacional humanitario. Siguiente, por favor. Son instrumentos de protección. ¿No? eh, de protección, pues el archivo como tal, los documentos, la información como tal no son un instrumento de protección, no es algo que la población civil pueda decir voy a un archivo y ya estoy protegido, no, pero sí la información consignada allí va a ser un instrumento de protección para no repetición o al menos para garantía y goce efectivo. ¿Qué es lo que logra esto? Que haya una conjunción de información y que minimice, reduzca o suprima totalmente la impunidad. ¿Qué pasa? Que los archivos, desde su elaboración inicial, son instrumentos de verdad, clarifican verdad y testimonian como lo veíamos anteriormente. Entonces, si son garantes de verdad, pues lo que van a asegurar es que no va a haber impunidad respecto a los responsables de ciertas situaciones, ¿ves? Situaciones de infracciones de derechos, por supuesto. Entonces, lo que quieren decir aquí o lo que se quiere decir aquí es que ese instrumento de protección lo que va a hacer es que va a dignificar el derecho de las víctimas a saber. Recordemos que dentro de cuando veíamos el concepto de derechos humanos, pues ahí está el derecho a la verdad, el derecho a saber, ¿cierto? Entonces, ese es el primer acercamiento de protección. Voy a conocer la historia de lo que pudo haber pasado en una determinada violación de derechos. Pero además me va a blindar con medidas de protección toda vez que voy a recurrir a un estamen, a un ministerio, una institución, con la información que he recolectado para que me entreguen esas medidas de protección. Luego, ya se sabe que las víctimas pueden saber la verdad, luego ya se sabe que los documentos de archivos podrían resultar en procesos de protección, pues entonces se hace necesario entregar medidas técnicas de preservación, ¿sí? Pero no solo de preservación de la información, sino preservación de los estamentos. Además de dando continuidad a la premisa inicial de este bullet, entrega sanciones para que no haya impunidad. Si bien es cierto, las personas que estén en conflicto o los actores que estén en conflicto, armados o no, son los que están en territorio, puede ser que por omisiones, digamos, estatales, digamos más gubernamentales que estatales, em, puede resultar en la vulneración de derechos o infracción al DIH. Entonces, de allí que si no se adoptan esas medidas técnicas de preservación, pues tiene que haber sanción para que no haya impunidad, para que no haya repetición. Derivado de ello, se debe, atendiendo al primer derecho, al derecho de las víctimas de saber, se debe facilitar y acercar estas informaciones, los archivos de derechos humanos, a todas las personas que hayan estado no relacionadas con ellas. Y por último, claramente, si se acerca esta información a ellos, pues no se puede restringir el acceso. De pronto sea una pregunta recurrente, pero bueno, hay casos donde no se puede entregar toda la información. Claro que sí, todo tiene alguna excepción, algún procedimiento permitirá o no, pero eso ya lo entran a regular o los tribunales o las Supremas Cortes o las comisiones, entre otras, igual en cuyo caso siempre debe ser documentado, o sea, debe ser mencionado, debe ser sancionada
el por qué sí o no se les está dando acceso. Siguiente, por favor. Perdón lo largo de este bullet, pero es también para que les quede allí este concepto o estos 9 puntos también. Me parece importante mencionarlos, están resumidos, pero que se deben tener en cuenta cuando hablamos de los principios de los archivos. Por allá en el 2012 se fijan estos referentes para establecer esas, como lo mencionaba antes, políticas de acceso, pero también para garantizar derecho a la verdad. 9 puntos básicos, no los voy a leer, ¿sí? Pero todos apuntan a que todas las personas puedan tener acceso a ellos, o que puedan estar disponibles para el acceso, o que se puedan acercar a la comunidad estas, estas informaciones para que hagan goce efectivo de sus derechos y para que participen en procesos de esclarecimiento de la verdad, pero también de rejustificación de derechos. Eh, Claro, pasa por instituciones, pasa por unidades de información, pasa por edificios, pasa por las locaciones de archivo, pero también pasa sobre todo por el papel de los administradores de información, de todos ustedes, como gestores y como garantes de verdad. Si no, los archivos en sí solo no hablan, somos nosotros los llamados a ponerle el volumen a las unidades de información. Quedan aquí, es simplemente eso, un referente para políticas de administración documental de archivos de derechos humanos. Sí, hay muchos documentos que ya ha entregado el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, por supuesto, pero quizás en sus unidades de información aún no han sido implementados, quizás no se está trabajando. Entonces, pues este es un acercamiento muy importante, esta es una primera hoja de ruta que les va a permitir esclarecer algunas nociones mínimas pero que sobre todo respaldan la decisión que se tome respecto a la administración juiciosa de unidades de información, documentos y archivos. Siguiente, por favor. Hay unos principios básicos, ¿sí? Y hay un documento, por supuesto, que los norma. Esta diapositiva solamente pretende ser una hoja de ruta de un acercamiento para esos principios. Cuando hablamos de los gestores de documentos, pues estamos hablando de todos nosotros. Profesionales de información o personas a cargo de estas unidades. Pero les pongo esto aquí, al final también les voy a dejar el documento, pero es para que digan para que vean, perdón, que todos estos esfuerzos se hacen en pro de las víctimas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan hacer valer sus derechos, porque son, y es a las víctimas a los que les debemos la verdad en primer momento. Por supuesto a toda la nación, a todo el Estado, pero es a ellos, para que puedan reivindicar sus derechos, para que puedan reclamar y puedan hacer efectivo eso que veíamos tan bonito al comienzo, que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. El documento, como le digo, se los dejo. Este es un menú que yo me tomé el atrevimiento de hacer para que puedan tener la hoja de ruta de navegación sobre el documento. Entonces, si requieren saber cómo se selecciona y se conservan los archivos, pues pueden ver los principios del 1 al 6. eh, el tema de acceso a la información que estábamos viendo, del 7 al 14. Hay algunas reservas o garantías especiales, del 15 al 19. Todo proceso, toda unidad de información vive en la medida que se divulga. Entonces el tema de educación y formación está allí. Y por supuesto, dentro de los derechos básicos que vemos desde el comienzo y lo que me permite a mí estar aquí es la libertad de expresión y la asociación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Creo que hasta aquí va el primer punto. Siguiente, por favor. Bueno, este es el documento, como les mencionaba, ¿no? Instrumento del Estado de Derecho para sociedades que han salido del conflicto, un documento que entrega la ONU y que hace eso, son recomendaciones sobre el manejo. Entrega algunos componentes técnicos, pero le apunta justamente a eso, a la protección de los documentos de archivo, a dotar de herramientas a instituciones, ¿sí? A resaltar el valor de las leyes y ya vamos a ver ahorita en el apartado normativo la normatividad que hay en el tratamiento de documentos de archivo referidos a derechos humanos. Es inmensa, pero pues siempre nos quedamos con lo mismo. Y por supuesto, todo esto existe sí o sí si hay una financiación o un apoyo logístico. Mi primer sano consejo, recomendación, referencia es que
lean el documento, yo les voy a facilitar los enlaces, pero léanlo, búsquenlo, es un acercamiento muy interesante. Sí, están interesados, por supuesto, en unidades de información más específicas. Ahora sí creo que hasta aquí fue la primera parte introductoria, marco conceptual, con estándares nacionales e internacionales, perdón. Siguiente, porfa. Ujú. Sí, efectivamente, esta fue la primera parte de marco conceptual. Perdón lo rápido, es mucho tema, esto requeriría más conversatorios, ojalá se puedan abrir más espacios. Esta es la normativa nacional. Ustedes me van a decir, pero ahí faltan muchos acuerdos, ahí faltan muchas normas, hay muchos componentes técnicos allí. Sí, sí los hay, pero no les voy a poner todos. ¿M? Digamos que esta es la base, de aquí parte todo, de las leyes parte todo. O sea, cualquier resolución, decreto, acuerdo, circular es eh, simplemente en cumplimiento de una ley. Y estas las menciono aquí, las traigo aquí porque están presentes en todo momento en el tratamiento de documentos de archivos, tanto en la identificación como en la posterior valoración, tanto en la construcción de espacios para archivo, tanto en los procesos de formación, siempre están allí. Ustedes las conocen, si no, los invito a que las lean rápidamente. Por eso al final pongo este muy amplio, está muy amplio, normas expedidas por el AGN relacionadas específicamente con archivos de derechos humanos y DIH. Sé que es amplio, pero eh, algunos aplica, algunos no. Por eso no los voy a poner todos. Importantísimo, sí o sí, la Ley de Justicia y Paz, sí es necesario leerla porque fue el primer acercamiento o el primer esfuerzo que hizo el país en materia de esclarecimiento de la verdad de cara a unas violaciones de uno de los participantes del conflicto, que no era ilegal, por cierto. Luego la ley de víctimas y restitución de tierras, como lo veíamos anteriormente, el conflicto es en un 98% precisado por el tema de despojos violentos o desplazamiento forzado por utilización de la tierra con fines de narcotráfico, extorsión o, bueno, cualquier tipo de economía ilegal. La ley de transparencia y acceso a la información, pues vital, y los decretos sancionatorios de estas dos leyes. Como les decía, no me voy a detener mucho en la normativa nacional. Es también, sería completamente necesario un solo espacio para analizarla toda y para conversar al respecto. Se las dejo aquí, de fácil acceso todas. Hay una propaganda para la AGN, el buscador o la estructura del marco normativo de la AGN es buenísimo. Los invito a que lo consulten, igual que el del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque sí entrega unas aportaciones muy interesantes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí entramos de lleno al primer componente, que es la identificación de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Em, Espero que podamos mirar a detalle estas cinco, ¿sí? El carácter de los archivos y los fines del Estado como tal, los archivos y derechos de las víctimas de cara a los derechos humanos, la definición nuevamente de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, porque hemos hablado solamente de derechos humanos, pero la definición puntual de archivos de derechos humanos ya la vamos a dar, y los criterios para la identificación de estos. El concepto de memoria histórica y conflicto armado se desprende también de derechos humanos. En el caso de Colombia, sí o sí, si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de conflicto armado, y si hablamos de derechos humanos y de conflicto armado, pues estamos haciendo un ejercicio de memoria histórica. Entonces, por eso siempre van a encontrar por allí en la presentación MHICA, memoria histórica y conflicto armado. Siguiente, por favor. Listo. El carácter de los archivos y fines del Estado, gestión de archivos inherentes a graves violaciones de los derechos humanos e infracciones. De entrada, ¡pum! La ley, la ley 1448. ¿M? Pero esta ley es en este espacio dirá, bueno, pues la ley está allí y súper, pero esta tiene una particularidad y es la interpretación de la norma o bueno, bueno, sí, la interpretación de la norma que hace el Archivo General de la Nación, sobre todo de cara a resaltar los documentos de archivos de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, esta ley, la ley 1448, que es la ley de institución de tierras, tiene unos apartados especiales y simplemente se los voy a mencionar. Como les decía,
tema para otra conversación. La ley 1448 en el título cuarto, ¿sí? Donde habla de reparación a las víctimas, y su artículo 144, archivos de derechos humanos DIH con ocasión del conflicto armado. Y es allí, y es gracias a ese artículo, que se resalta la labor del Archivo General de la Nación y en ese momento el muy reciente Centro Nacional de Memoria Histórica. Y es allí donde les ordenan que deben diseñar el programa de derechos humanos y memoria histórica. Entonces, un instrumento subsecuente de ese fue el protocolo para tratamiento de documentos de archivo referidos a graves y manifiestas violaciones de derechos humanos, pero también el registro o la ficha de registro, el READ, para empezar a identificar, y esa es la primera labor. Luego, en su artículo 145, dota al Centro Nacional de Memoria Histórica de la responsabilidad de cargar con toda la historia de la nación. No me va a quedar más ahí en la ley, porque lo que les digo es muy largo. Luego, llama, dentro de los caracteres del archivo, el Estado, perdón, para identificar estos archivos, tiene que llamar a los tratados internacionales. Ya lo veíamos, tiene aportaciones del DIH, por supuesto, no solamente del DIH, también de cara a las dinámicas propias del conflicto de nuestra nación. Ah, bueno, perdón ahí. Antes de la ley, por supuesto, está la Constitución Política de Colombia, que está por encima de todo y de todas, ¿sí? Pues no lo puse en el marco normativo para no enredar, pues, pero pues, no sé si se sobreentienda, pero tengan presente siempre que la Constitución está por encima de todo y el artículo 2 es el que le da pie a todo esto. Entonces, garantía de la efectividad de los principios de derechos y deberes consagrados en la Constitución. Todo lo que se haga está garantizado por la Constitución. Entonces, pues solo para tenerlo allí porque no lo mencioné, pero sí es muy, muy relevante. Bueno, les comentaba que la ley 1448 puso en el mapa al Archivo General de la Nación, al Centro Nacional de la Memoria Histórica, entregó un protocolo, entregó un instrumento de recolección e identificación, pero no fue suficiente. Entonces tuvimos, o se ha hecho necesario hacernos de los tratados internacionales para compulsar estos instrumentos. Em, allí, sí, pues bueno, los tratados internacionales. Todo el tema internacional va de cara al derecho a la verdad, al derecho a la justicia y al derecho de la reparación. Si bien estos son derechos normados en un principio por un tema de justicia transicional, todos le apuntaron a la verdad. Y la verdad, como les decía, confirmada en los archivos de derechos humanos. Producto de ello, el AGN y el Centro Nacional de Memoria Histórica entregaron en el protocolo de gestión de los archivos referidos a graves y manifiestas violaciones de derechos humanos. El protocolo resume también muy bien los estándares internacionales y los principios que hay que tener en cuenta, pero además del referente internacional normativo, el llamado es a que lean ese protocolo porque entrega esos tres también que aparecen allá abajo. Técnicas de identificación, técnicas y aspectos reservados de la clasificación y algo de lo que hace muy poco se empieza a hablar, la anonimización. Y es que si bien es cierto, antes veíamos que tenemos derecho a la verdad y a saber, hay unas informaciones que no se pueden entregar y allí es donde aparece el concepto de anonimización. Por último, el registro de archivos de derechos humanos es el READ que les decía, es un instrumento que se debe desarrollar pues a la mano con el protocolo. Siguiente, por favor, porque creo que me estoy quedando sin tiempo. Siguiente, por favor. Listo. La ley de víctimas y restitución de tierras le apunta a esto, como les decía. Reparación integral, verdad, justicia, reparación, perdón, y no repetición. Sí o sí, cualquier archivo del país, por lo menos, de cara a la ley de víctimas, no importa si es una institución pública o privada, debe apuntarle o debe entregar, aportar elementos a estos, a cualquiera de estas cinco premisas. Cualquier unidad de información, cualquier documento de archivo, cualquiera, tiene que estar enfocada aquí. No es negociable, es una ley, se debe cumplir. Todo le va a apuntar a la reparación, a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición. Abajo queda el enlace si quieren consultar un poco más de la ley, un poco más gráfica. Está en la página de la unidad de víctimas. Siguiente, por favor. Vamos a moverme un poquito más.
Como les decía, en la identificación hay que mantener en cuenta los criterios internacionales, las normas nacionales y los protocolos en este caso. Ya los mencionamos, aquí nuevamente se los listo. Sí o sí, son definiciones que deben aparecer al comienzo de cualquier instrumento de cara a la identificación. Criterio nacional, colecciones, norma nacional, ya las vimos. Y los archivos de derechos humanos en Colombia, y lo dice el protocolo, memoria histórica del conflicto armado, lo que les decía antes. No hay memoria, no hay memoria histórica, no hay derechos humanos, perdón, si no hablamos de conflicto armado en este país. Y hablar de los dos, hablar de memoria histórica. Siguiente, por favor. Perfecto. Estos, estos ya, por fin llegamos al título de la presentación puntualmente. Estos son los criterios de identificación, ¿sí? Cuatro criterios, súper sencillos, ¿sí? Pero que deben estar presentes en todo momento. Es muy útil aplicar cualquiera de estos criterios, o todos, de hecho, a las unidades de información porque clarifican un poco la información que estamos manejando. Y de una vez, aparte que me la identifica, me la clasifica, me la selecciona y me le entrega los niveles de acceso a la información. Eh, Empecemos con creo que el primero es criterio de contexto en temporalidad histórica, sí, por favor. ¿A qué le apunta ese criterio? Dale clic, por favor. Sí, ¿a qué le apunta el criterio? Al cumplimiento de la ley. ¿Sí? La ley de, perdón, la ley 1448, la ley de víctimas que estamos viendo. ¿Por qué? Para ya es que suena redundante, pero hay que tenerlo en cuenta. Es reparación. Lo que pasa es que este es en materia puntualmente de tierras. ¿Por qué de tierras? Porque, como les decía al comienzo, el contexto histórico de nuestro país ha estado marcado desde siempre por los desplazamientos, por la ocupación ilegal de tierras. Entonces, ¿qué información vamos a identificar allí o cuál cabría allí? Todo el desarrollo de conflicto armado de cara a tierras, ¿sí? Pero aquí ya aparece un elemento importante y ya en la historia de Colombia nos lo ha mostrado que se han suprimido muchas instituciones que estaban o que velaban por, por esta situación. Algunas se mantienen y hacen un muy buen y acucioso ejercicio, pero no es suficiente. Se suprimen. mm, Se le ha asignado funciones constitucionales y legales a algunos ministerios, algunas organizaciones de derechos humanos, algunos organismos de control, ¿cierto? Y por último, estos tres, en qué redundan? En la identificación de hechos y en la categorización de casos. Lastimosamente, el país tiene unos registros históricos de unas masacres bastante desgarradoras y densas, por mencionar algunas, Ralito, El Aro, Bananera, etcétera. Más recientemente las ejecuciones extraoficiales. Pero lo importante es que se llame, se llame ese contexto histórico del desalojo de tierras, del desplazamiento forzado subsecuente de él, ¿sí? De cara a la identificación de esa unidad de información y ese archivo. Siguiente, por favor. Me- Importantísimo y debería aparecer de primeras siempre en los manuales, y es el criterio de la misionalidad del Estado. El Estado es el Estado a través del gobierno de turno. La diferencia del Estado es la estructura completa que sí se mantiene, pero el gobierno de turno es el que administra ese Estado y es el Estado el que tiene que garantizar siempre sí o sí esa misionalidad. Entonces, ¿cuál es la primer función del Estado? La atención a las víctimas. Recuerde que estamos hablando en el marco del contexto histórico, en el marco del conflicto, y estamos hablando de memoria histórica. Entonces, aquí ya puntualmente la población son, ¿sí? ¿Qué buscan estas personas? Verdad y garantía de derechos. ¿Para qué? Para la no repetición. Pero aquí aparece y por fin se incorpora el tercer elemento, que son las actividades de los actores armados legítimos. En este caso, las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Este criterio es muy importante tenerlo en cuenta en las unidades de información específica de cara a los procederos, pues, digamos, al tratamiento de guerra y al derecho de guerra que veíamos al comienzo. No solo son fuerzas militares, recordemos que han habido unas dinámicas de actores armados
que no son tan legítimos como los del Estado, pero que sí han fungido actividades de inteligencia y contrainteligencia. Solo para ilustrar el concepto, recordemos los militares que existieron o existen en paralelo a las otras entidades de gobierno, los paramilitares. Esto que también permea el conflicto de la historia. El criterio misional del Estado, vital. El primer respondiente, el Estado. El primer responsable, el Estado. ¿Listo? Siguiente, por favor. Este sí que es bonito, el criterio misional, es decir, adoptar toda todo el aparato gubernamental a través de planes y programas para atención a víctimas del conflicto, pero a su vez que no tengan que esperar a que se surta un conflicto para que haya exigibilidad de derechos. Algunas unidades de información no comienzan con la denuncia de vulneración de derechos de infracciones del VIH, sino que apuntan a programas de promoción y prevención y divulgación de derechos. Eso es muy bonito, es muy lindo, pero de muy poco hay de eso. La sociedad civil somos todos, ¿listo? El criterio misional de la sociedad civil es eso. ¿Qué planes y programas desde la óptica de los archivos de derechos humanos están apuntando al esclarecimiento de verdad y exigibilidad de derechos? Siguiente, por favor. Y este sí es más técnico, por supuesto, un poquito más formal, más durito de entender y de comprender, que son los criterios temáticos. Eh, Hay que entender qué son los derechos humanos y el VIH para poder registrar las graves y manifiestas violaciones a él. Tiene que haberse surtido un proceso de exigibilidad de derechos para que haya procesos de recuperación de memoria y garantía. Hay unos procesos bastante interesantes que adelanta el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero también conocido casos de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, por supuesto de la Defensoría del Pueblo, acciones institucionales derivadas de la denuncia de violaciones de derechos humanos. Por eso mencionaba el caso de la unidad de información en la que yo trabajo. Lo que hacemos diariamente es eso, exigir a la institución que cumpla con los derechos. ¿Y cómo se logra eso? A través de instrumentos que listen, mencionen contextos locales, ¿cierto? Y que esos contextos, esas dinámicas locales, pues cuando hablo locales hablo a nivel país, eh, den cuenta de quiénes son los perpetradores, ¿sí? Cuáles son las conductas, cuál es la población objeto, cuál es la temática de vulneración en territorio, pero que sí o sí todo redunda en el punto número 8. Sean modos de resistencia civil de cara a los criterios. Pronto puede ser que haya surtido la pregunta, pero bueno, los criterios no son como A, B, C, D, cúmplalos y cúmplalos. No, los criterios están más a la interpretación de los administradores de información, pero lo que les decía desde un comienzo, buscar es como una hoja de ruta, una navegación, unos parámetros para que se logre eso, la resistencia a la sociedad civil. ¿Y qué es los modos de resistencia a la sociedad civil? Vivir, que vivamos bien. Y como dice la vicepresidenta, se viva sabroso. Se pueda vivir a través de la dignificación de derechos. Siguiente, por favor. Hasta allí, su identificación. Y este ya para terminar, que es súper rápido, porque yo no pretendo tampoco entregar los contenidos que la academia da, ni mucho menos, simplemente es una aproximación muy personal a partir de mi experiencia laboral y profesional a lo que es la valoración de los documentos de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Para eso es sencillito, esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver en 3 diapositivas. ¿Qué es la valoración documental? Que ya muchos están relacionados con el concepto. ¿Cuáles son los valores primarios y cuáles son los valores secundarios? Siempre se nos ha hablado del ciclo de vida, que es importante, por supuesto, por demás, pero hay que entender un poco que la valoración documental no puede quedarse sesgada a unos instrumentos archivísticos que me diga qué es lo que voy a hacer después de qué proceso técnico voy a aplicar y pues que si le sirve para algunos investigadores o no, pues está bien y si no, pues queda en mi memoria histórica y también está bien. No, la labor y la función y como lo decía Marta al comienzo del webinar, la función social de los administradores de información es esa, velar o entregar desde su conocimiento aportaciones
a que permitan valorar los documentos. Y es que no solo, no solo la aplicación y cumplimiento de normas, estándares, procedimientos, dan cuenta del ejercicio, que es una muy buena práctica y por supuesto todos debemos adelantar, pero el llamado es a que dignifiquemos más la función de las unidades de información o archivos. ¿Y cómo se logra eso? Con la valoración documental. La valoración no es simplemente decir por qué lo elimino, por qué no, sino cuál es el valor real aportante y cuál es el proceso que está impactando a nivel nación mi unidad de información. Esa es la valoración documental y eso es lo que muy respetuosamente le pido que ojalá se pudieran llevar de esta conferencia, que si bien ya vimos que hay un sinnúmero de instrumentos para identificarlos, si bien ya vimos que hay unos parámetros internacionales y unos estándares, pues que nosotros seamos los llamados a alzar la voz para que se valore la información y la documentación. No, pues que mi archivo es solamente de documentos físicos y aún se perforan. No importa. No importa porque a partir de la labor que está haciendo con esa perforación, que no se debería hacer, de los documentos físicos, está respetando procesos de verdad y está organizando información que podría resultar en un proceso de reparación a víctimas. Entonces, ese es el valor, esa es la valoración documental, saliéndonos, por supuesto, un poquito del concepto técnico de valoración, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero quería dar esa pequeña como introducción a la valoración documental para que se entendía como el valor propio de la información y la documentación a partir de los procesos archivísticos, claramente los juiciosos y bien llevados procesos de administración documental, pero que se dignifique el valor, que las unidades de información entreguen ese valor agregado. Eso es la valoración de archivos de derechos humanos. Ya vamos a ver los conceptos técnicos y pasando por los tipos de valoración. Siguiente, por favor. Pues de dónde sale todo este discurso de la valoración, de la sobreproducción de información y documentación, y más hoy día. Sí, hay demasiada información impresa en medios digitales, en cualquier otro soporte, eh, que produce, ojo, solamente que produce la nación en ejercicio de sus funciones. A eso habría que sumarle todas las demás instituciones, adscritas o no al gobierno de turno, adscritas o no al Estado, con permisos o no de funcionamiento dentro del territorio nacional, pero que sobreproducen información, reproducen información, importan información y que no hay cómo administrarla y manejarla a nivel estatal. Entonces, ¿qué busca esa valoración? Ah, listo, reduzcamos el volumen de información, ¿cierto? Y simplemente dejemos la que sea más útil, más aportante o que cumpla con todos los criterios que vimos antes de identificación, ¿cierto? Es eso. Cuando hablamos de valoración documental, pensemos en el concepto de reducción. ¿Y reducción para qué? Para utilidad. Utilidad desde desde la orilla del concepto financiero netamente, pues que sea ganancia. Pero en el caso puntual de la información y la documentación, pues que sea ganancia para el consumidor de esa información. Entonces, pensemos la valoración, el llamado es a que pensemos la valoración un poco como a la reducción y optimización. ¿Sí? Claramente, por favor, no vayan a pensar y no quiero que quede la sensación de que no le estoy dando la cabida a los instrumentos que sirven para los instrumentos archivísticos que sirven para la valoración documental. No, por supuesto, aplíquenlos y aplíquenlos muy acuciosamente, pero piénsenlo un poquito más allá, más fuera de eso, como cuál va a ser la utilidad de este proceso de valoración. Eso al momento que construyan sus instrumentos o que los elaboren. Ahí clarito lo dice, el gobierno no puede controlar todo, no puede conservar todo, no tiene los medios y si quisiera hacerlo, los costos serían abismales y hay otros temas que te requieren de inversión. Entonces, valoración documental igual a reducción. ¿Reducción para qué? Para que haya utilidad. Es por ese lado. Sencillito. Siguiente, por favor, ya vamos a terminar. Ya vimos que es la valoración documental. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro hacer un proceso de valoración más juicioso, más acucioso? Tenga presente estas cinco premisas. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la misión o el objeto social de esa unidad? ¿Cuál es la función? ¿Cierto? ¿Qué procedimientos y trámites están allí? ¿Y cuál es el marco normativo? Como les decía en la presentación de marco normativo, atraviesa todo, leyes, decretos, acuerdos, constitución política de primeras. Entonces, en la estructura
siempre se deben analizar de la entidad o la estructura que sea, porque no se puede pensar que esto es netamente para instituciones legalmente constituidas. No, este funciona también, y lo dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, y lo vimos más antes en los principios y los instrumentos de identificación. Cualquier persona de la sociedad civil, cualquier persona jurídica o no, eh, tiene derecho a la verdad y tiene derecho a la conformación de su información. Entonces, por eso digo, hay que analizar de niveles jerárquicos y unidades administrativas de todas las instituciones, si es el caso, empresas, entidades, pero también las líneas de comunicación. Y es que las líneas de comunicación no son solamente las redes o a través de cómo interoperan o cuál es el seguimiento a respuesta a través de entidades gubernamentales o no, sino cómo llega la sociedad o el ciudadano de a pie a esos procesos de valoración documental también a partir de sus archivos personales, sus experiencias de vida. Eh, entonces, ya listo, ya miré la estructura. Ahora tengo que mirar la misionalidad o el objeto social de ese conjunto, de ese fondo, llamémoslo fondo documental, ¿por qué no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde va la misión? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde me veo en? ¿Y cuál es la actividad principal? ¿Sí? Ojo, la actividad principal en función social de esos archivos de derechos humanos, ¿cierto? Y en función social, ya como lo vengo diciendo en todo momento, de esclarecimiento de la verdad, pero de reparación y no repetición. ¿Será que mi misionalidad sí va hacia eso? ¿Mis objetivos están alineados? ¿Mi planeación estratégica va hacia ello? Ahí les dejo la inquietud. ¿Qué otro insumo debo tener en cuenta? Las funciones o las actividades. ¿Qué hace? Más que qué hace, ¿por qué lo hace? ¿O para qué lo hace? No, yo soy simplemente un intermediario, un tramitador. Ah, perfecto, pero entonces revise de dónde vino ese insumo principal y esa salida o ese documento definitivo, esa actividad definitiva, ¿dónde queda? ¿Sí? ¿Fue de apoyo? ¿Fue realmente impactante? ¿Surtió unos procesos de trazabilidad reales? Allí queda. Los procedimientos y trámites apuntan un poquito a las funciones y a la misión también, porque pues trata de evaluar un poquito el cumplimiento de esas funciones en pro de actividades que son los trámites. Y lo que les decía antes, o alguien, no, sí, lo que les decía antes, hay que darle voz, hay que darle vida a esas unidades de información. Entonces, sí ofrece servicios, sí tramita. No, yo soy intermediario. Ah, pero su servicio es intermedio. Alguna transformación tiene que haber, así sea el mero traslado de información. Entonces, ¿será que mis procedimientos y mis trámites están siendo tenidos en cuenta en esos procesos de valoración? Ahí les dejo la otra inquietud. Y por último, siempre sí o sí, marco normativo. Sin la legislación, sin la normatividad, no logramos que tenga el rigor que se quiere la valoración. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Los valores primarios, algunos sabemos. Algunos los conocemos, otros no. Creo que es un concepto bien interesante y del cual se ha conversado mucho. Hay bastante literatura. Los valores primarios, pues, son temporales, sí. Tienen un plazo precaucional de tenencia de la información o documentación, sí. Tienen un tiempo de retención o como algunos instrumentos lo fijan, calendario de conservación. Sí, esos son los valores primarios, que allí están los valores administrativos, los valores fiscales, ¿cierto? Lástima el tiempo, y ojalá se pueda ampliar en otro momento, pero hay unos procesos intelectuales ya creados, ya establecidos, que incluso los entrega el Archivo General de la Nación para no ir tan lejos, que busca acercar esas valoraciones a partir de los valores primarios, perdón. Entrega esas valoraciones y da un acercamiento más real a los valores secundarios. Es decir, aparte de que nos dice cómo se puede hacer esa valoración o cuáles son los valores primarios puntuales, llamémoslos más comunes para no decir clásicos, ¿cierto? Pero nos dice cómo lo podemos llevar o cómo se podría extrapolar a un segundo momento, que es la valoración de los valores secundarios. Si bien es necesario tener en cuenta del valor contable, el valor administrativo, no perdamos de vista que hay documentos que nacen siendo históricos y que podrían
¿por qué no saltarse o pasar muy rápidamente estos valores primarios? Entonces, pues ahí les dejo también esa inquietud. Lo que dice allí, sí, pues surte trámites administrativos, atiende a informar o a entregar una información rápidamente, pero pues es un primer momento de valoración que también se debe hacer muy acuciosamente, que también debe contar con todos los parámetros que vimos anteriormente, con todos los estamentos, pero que podría ser un proceso menos engorroso como se ve hoy día. Es mucho más lo que podría decir allí, pero creo que no me da. Siguiente, por favor. Y ya, los valores secundarios sí son los que impactan muchísimo más en los procesos de memoria histórica, ¿cierto? ¿Por qué se hace valoración secundaria? Por dar cumplimiento a la ley, que fue lo que quedó establecido en el instrumento. Sí, es correcto, se hace por ello. Y para darle una disposición final a los documentos de archivo después de tiempo de conservación. Sí, efectivamente, también para eso se hace la valoración secundaria. Perdón, se imprimen valores secundarios en los documentos. ¿Mm? Pero pensémoslo siempre en función social de los archivos. ¿Sí? Pensémoslo siempre a que los valores secundarios que yo fije en mis unidades o sí, en mis unidades de información van de cara a procesos de verdad, reparación, transparencia, justicia y no repetición, ¿sí? Para que un investigador pueda consultarlo, pues sí, súper, sí, sí llega el investigador, pero también para que un ciudadano a pie pueda saber qué pasó en su territorio, para que un ciudadano pueda acercarse a una información y pueda decir, ¿por qué me desplazaron? ¿Qué está pasando que yo? Incluso, bueno, ahí ya habrán otros conceptos por analizar, pero hay formas de llevar la información a ellos. ¿Para qué no hacer o para qué no tener presente la valoración secundaria? Para eliminar documentos, para, pues para prescindir de ellos. No, ya cumplí el tiempo, ya les voy a eliminar. ¿Será que sí? ¿Será que son aportantes en estos procesos de transición en los que vive el país? ¿Será que a pesar de que sean solo correspondencia enviada y recibida, como es en algunos casos, será que de pronto ese contenido de ese documento da cuenta de alguna realidad que debe ser visibilizada? Entonces, todas esas son reflexiones que les dejo ahí. Eh, Lástima que creo que ya se me acabó el tiempo, eh, pero esto es un tema amplísimo, ¿sí? Que merece un mayor nivel de estudio. Estas son unas aproximaciones muy generales, fue mucha información en muy poquito tiempo, no importa, pero al menos se quedan con la inquietud. Creo que Marta o Alejandra me confirman, creo que ya estoy sobre el tiempo. Ya estará la última diapositiva. Siguiente, por favor, creo que ya queda solamente mis agradecimientos y la última que son mis datos de contacto para quien quiera ampliar más información al respecto. Muchas gracias, espero haber cumplido con los tiempos y movimientos. En esta tarde, empezando pues con reconocer la importancia de la recopilación de estas historias de las víctimas y luego pues terminar haciendo ya un análisis más desde el área de formación, desde el manejo de la información como tal, ¿no? Me llamó mucho la atención justamente eso, como con la humanización también del tema, que de hecho es algo que en el fondo yo creo que todos tenemos como el compromiso de que esa historia, de que ese conflicto que hemos vivido los colombianos, algunas regiones mucho más afectadas que otras, pues que no lo podemos dejar en el olvido definitivamente. Y terminas tú pues con toda la normatividad y todos los estándares que se requieren para la conservación y también la depuración de esa información. Entonces creo que ha sido muy enriquecedor para nuestros asistentes en esta tarde. Gracias, espero que sí haya sido muy útil y aportante. Bueno, por acá hay una preguntita que nos hace Claro que sí. Claudia y ella nos dice cómo se aplica esto, por ejemplo, en el caso de las historias clínicas. Bueno, es una unidad de información muy única, muy atípica. Hay tres resoluciones, creo ya en materia de administración y conservación de historias clínicas. No recuerdo ahorita puntualmente, pero
lo que habría que hacer allí es la distinción de algunos contenidos. Me explico. Digamos, si está impactando derechos humanos, esa unidad de información, por ejemplo, son historias clínicas de excombatientes, por ejemplo, ¿sí? Debo ponerlas a disposición del Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, obviamente con todos los rigores que eso implica, pero debo entregarla porque sí o sí allí van a haber registradas conductas vulneratorias de derechos. ¿Sí? eh, si bien es cierto, no es que haya un apartado especial únicamente para tratamiento de historias clínicas, el tratamiento archivístico, digamos que desde la orilla técnica, es igual para toda la administración documental, ¿cierto? Se deben surtir unos procesos de identificación, pues bueno, un proceso de producción, planeación, distribución, organización, trámite, para cualquier tipo de documento. Pero la particularidad de la historia clínica es que puede ser un documento altamente aportante de registro de conductas vulneratorias. Más aún, por ejemplo, se me ocurre en este momento si son historias clínicas de personas defensoras de derechos humanos o de líderes sociales. Entonces, la invitación es que esa colección, ese fondo, lo pongas a disposición, con todos los rigores del caso, por supuesto, del Centro Nacional de Memoria Histórica. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Bueno, pues ahí quedamos pendientes y si Claudia tiene otra inquietud, por acá nos manifiestan pues como el Buenas entusiasmo. tardes. Sí, buenas ¿Sí me tardes, ¿cómo escuchan? estás? Ven, yo tengo es Efectivamente. una curiosidad, o sea, yo estoy confundida en o sea, digamos, cuando se hablan de derechos humanos, digamos, en el caso de que llegue una persona X o Y, asesinada, o sea, cualquier persona, ahí se tiene que guardar la historia clínica también permanente, o cómo es, o sea, eso es que es lo que yo no entiendo. Ah, ok. Bueno, recordemos que lo que dice la resolución, que ahorita no la tengo presente el número, es que la historia clínica se cierra o el último asiento de la atención o participación del paciente. Claramente, si la persona ya falleció, pues se cierra y se surtir los procesos de transferencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si esta persona que falleció fue con ocasión del conflicto, ese expediente puede ser aportante a un proceso de reparación, ¿sí? O esclarecimiento de la verdad de algunos hechos en un territorio. Entonces, mi respetuosa recomendación es que se remita, en este caso, pues dependiendo del territorio, pero generalmente al Centro Nacional de Memoria Histórica o al Archivo General de la Nación, con esa distinción de que era una persona excombatiente, era un líder social, era una persona defensora de derechos humanos, era un líder ambiental, etcétera. Pues bueno, de acuerdo a la característica del paciente. Es eso, y sobre todo si aún no se ha implementado un protocolo o el registro, en el área de notas en los instrumentos, dejar registrado eso, porque pues, es mucho más fácil de acercarse a ese expediente específico si se tiene esa nota. No sé, Claudia, si te respondí, si quedaste. Yo creo que sí, por acá nos dice que muchas gracias y que sí fue clara, muy, muy clara la respuesta. Bueno, por acá también nos envían pues un saludo. Dice que Marta Rondón, buenas tardes, excelente presentación y enriquecedora explicación por parte de Andrés. Pues gracias. Ujú. Bueno, los invitamos si tienen alguna otra duda para que vayamos cerrando la sesión del día de hoy con este interesante tema del manejo de los archivos y derechos humanos, que definitivamente en un país como el nuestro pues se hace indispensable que los profesionales en el área de la información pues tengan el conocimiento y sepan toda la reglamentación que hay alrededor de este importantísimo tema, también como una forma, como lo decía Andrés, de mantener esa memoria obviamente, pero también pues también como en ese proceso de no olvidar, de no olvido, de tener presente que ha sido una realidad por muchos años en Colombia y pues negarla o no hacerlo de la mejor manera, pues considero yo que es también casi que ser cómplice en esa omisión de la información.
Bueno, Andrés, si quieres hacernos como algún cierre o alguna reflexión final, porque pues, creo que hoy están un tanto tímidos, pero yo sé que les ha parecido muy, muy interesante el tema y de hecho que lo ha sido. Sí, bueno, yo quisiera cerrar diciéndoles que actualmente pues las dificultades, los retos no se han ido, ¿sí? Los derechos humanos han venido cambiando históricamente y son una meta de transformación permanente. Entonces, los derechos humanos no es solamente de ciertas entidades que se dedican a eso, los derechos humanos nos competen a todos. Y es que los valores sociales son para todos, ¿sí? Todos estamos allí, todos caemos en esa familia de derechos humanos. Entonces, pues la invitación es que sigan en ese ejercicio continuo, que consulten esas unidades de información específicas, el- valga la cuña, el sistema de alertas tempranas, y con sus informes de riesgo y ahora alertas tempranas y notas de seguimiento en un visor gráfico que está en internet dispuesto en la página de la Defensoría, es enriquecedísimo en materia de derechos humanos, no solo para la investigación, sino para saber qué pasó en mi territorio o qué estaba pasando en materia de conflictos del 2001. Entonces, son una meta, ¿sí? ¿Se van a seguir transformando? Sí. Muy probablemente van a seguir habiendo vulneraciones de derechos en el DH, sí. Pero el llamado es a que desde el rol de nuestro papel de archivistas, de bibliotecólogos, de profesionales de la información, pues aportemos y sumemos. Entonces, hagamos un poquito más de eco de nuestras unidades, ¿sí? Le pongamos a disposición entreguémoslas o hagamos transferencias a esas entidades que sí se encarguen de hacer una difusión más, digamos, más acuciosa, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, como el Departamento de Promoción y Divulgación de la Defensoría o las mismas alcaldías locales. Entonces, hay mucho que se puede hacer. Invitaciones a que divulguen el conocimiento. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado en esta tarde. Como lo habíamos manifestado, pues muy enriquecedora todo este espacio. También agradecemos a quienes nos han acompañado, los docentes, estudiantes, egresados y invitados que estuvieron en esta tarde con esta conferencia tan importante. Bueno, dice Marta Rondón, para que cerremos y nos vamos con esto. Estoy a la orden para compartir información sobre el acceso a los archivos como garantía de derechos humanos. Ex docente universitaria de la UCB, Eva, por muchos años y ahora en asilo político en Estados Unidos. Entonces creo que sí, sí, muy interesante ese planteamiento que nos haces, Marta. Muchísimas gracias. Gracias. Quedan mis Bueno, datos de contacto ahí para quien quiera ampliar claro que información, sí. eso va a ser estos canales, estos puentes. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ti, Andrés, que esté muy bien y con ustedes nos encontraremos luego en otro de estos espacios del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes.